Iniciaré, obviamente, diciendo aspectos generales sobre la localización y ubicación de los materiales analizados. Para empezar, Teotihuacán se localiza a 45 kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México, cuyo florecimiento, de acuerdo con los especialistas, se ubica entre 100 y 650 después de Cristo. Abarcó una extensión aproximada de 20 kilómetros cuadrados y pudo albergar una población estimada entre 125,000 hasta 200,000 habitantes entre nativos y migrantes. Teotihuacán, en su condición de ciudad cosmopolita, fue un escenario donde convivieron símbolos, tradiciones, música, comida, lengua, aspectos, ¿no?, propios de Teotihuacán, así como de los grupos procedentes de otras regiones de Mesoamérica. Prueba de ello es Tlailotlacan, que de acuerdo con los expertos es un barrio habitado por personas provenientes del actual estado de Oaxaca y se encuentra asentado en la ladera sur del Cerro Colorado. Aquí está el Cerro Colorado, aquí está la zona arqueológica. De acuerdo con los estudios realizados, Tlailotlacan abarca los sectores N1, W6 y N2, W6 del Plano de Milón y se ubica aproximadamente a 3 kilómetros al oeste de la Calzada de los Muertos. De acuerdo con en el último mapa que generó Verónica Ortega, se compone de 10 a 15 conjuntos denominados TL, como lo podemos ver, TL1, TL6, etc. Desde 1966 hasta la fecha se han realizado obviamente diversas investigaciones que han proporcionado información relativa a las costumbres funerarias, asimismo artefactos, arquitectura y tradiciones de los habitantes de este barrio. Lo anterior ha permitido entonces proponer hipótesis sólidas sobre la afiliación étnica de sus habitantes. En el marco del proyecto arqueológico Barrio Oaxaqueño 2014, a cargo de Verónica Ortega, se recuperaron los restos de una mujer, cuya edad se calcula entre los 35 y 40 años. Esta mujer, quien vivió en el periodo comprendido entre 600 y 700 después de Cristo, tenía en su mandíbula una prótesis removible, hecha de serpentina, analizada obviamente ya por el doctor Emiliano, que ocupaba el espacio correspondiente a los incisivos centrales inferiores. De acuerdo con los estudios osteológicos hechos por Jorge Archer, el entierro denominado TL613 de 2014 se localizó bajo el piso del cuarto 2. Está dispuesto en una fosa de forma rectangular, en posición de cúbito dorsal, acompañado de una ofrenda integrada por 20 piezas cerámicas, distribuidas a lo largo de un área que ocupa el cráneo hasta la pelvis. Adicionalmente, otros datos que permiten inferir su procedencia externa al Valle de Teotihuacán indican que presenta una modificación cefálica intencional del tipo tabular oblicua con compresión frontal occipital, características del sur de Mesoamérica. Por otro lado, esta señora del barrio presentaba modificación dental intencional en los incisivos centrales superiores del tipo G3, de acuerdo con los registros de Romero, así como incrustaciones de discos de pirita en la cara anterior de los incisivos, como ustedes pueden observar aquí, mediante la técnica de taladro reportada para la región del Petén y Belice, de acuerdo con Romero y Tisler. Otros datos que sugieren características no propias de la región es la sutura metópica, esta abertura que se encuentra aquí, que nos cierran las suturas en el primer año de edad del individuo, así como otros rasgos interpretados por Jorge Archer como gradaciones terapéuticas o trepanaciones en ambos parietales. Sin duda, además de todos estos rasgos, un dato importante es la presencia de esta pieza dental hecha de serpentina con jadeíta en forma de incisivo, con una hendidura circular que simula una incrustación dental del tipo E1 que permite suponer precisamente que se trata de una prótesis dental, colocada en el área de los incisivos centrales inferiores, los cuales posiblemente perdió en un momento de su vida. Ahora bien, con todos estos elementos que nos indican que se trata de una persona que no es nativa de la región del Valle de Teotihuacán,
Consideramos que otro elemento que podría reforzar estas hipótesis es el estudio de los residuos contenidos en el cálculo dental. La comida puede ser considerado entonces como un elemento de identidad susceptible de estudio de distintas formas. En este caso menciono dos. A través de los isótopos estables de nitrógeno y carbono se pueden discriminar aspectos relativos al componente terrestre en la dieta, así como el componente marino de la dieta de los individuos. Sin duda es un aspecto muy general de todos los elementos terrestres que se pudo haber consumido. Es demasiado amplio el espectro, ¿no? Más sin en cambio, el estudio de microrrestos botánicos contenidos en el cálculo dental nos permite obtener evidencias relativas a los restos de las plantas consumidas a lo largo de la vida del individuo. Es por ello que el objetivo particular de esta investigación fue buscar en el cálculo dental de la señora del barrio evidencias botánicas que nos proporcionaran información relativa al tipo de plantas que consumió a lo largo de su vida. Empecemos por definir qué es el cálculo dental. El cálculo dental no es más que la placa bacteriana mineralizada que se forma en la parte lingual o bucal de los dientes, como ustedes pueden observar, cuya composición es de dos tipos: la inorgánica, como ustedes ven, el difractograma, tiene una alta concentración y presencia de calcio, fósforo, dióxido de carbono, magnesio, zinc, estroncio, cobre, manganeso, etc. Por otro lado, la parte orgánica está constituida por proteínas, polisacáridos, células epiteliales y algunos microrrestos botánicos. ¿Qué factores determinan la cantidad y la velocidad de acumulación de este sarro dental tártaro que podemos encontrar en los cráneos y obviamente en los individuos vivos? Hay que considerar sin duda tres aspectos: hábitos de higiene, dieta y edad. Independientemente del tiempo que tarde en formarse esta película o biopelícula, representa un periodo en la vida del individuo que lo contiene, y si el cálculo dental no se retira mecánicamente, es prácticamente imposible quitarlo. Se va acumulando a través del tiempo. Por lo tanto, resulta ser un material susceptible de estudio al contener un registro continuo del consumo de alimentos de los individuos. ¿Cuáles son los microrrestos que podemos encontrar adheridos o integrados a este bloque, a esta placa mineralizada? Bueno, granos de polen, fitolitos, granos de almidón, polen, fitolitos y fibras. Así, considerando todos estos antecedentes, desarrollamos una metodología de análisis que partió inicialmente del desarrollo de un protocolo para el muestreo. Es la parte más delicada, precisamente donde se tienen que considerar aspectos que tienen que ver con las condiciones de extracción, de manipulación de los cráneos, pero sobre todo de la conservación de estos en las bodegas o en los museos, y al momento de muestrear qué elementos debemos de considerar. Entonces, nuestra metodología consistió en 5 aspectos. Para empezar, el muestreo y preparación de las muestras de cálculo de los ejemplares arqueológicos. Por otro lado, la observación al microscopio óptico y el microscopio electrónico de barrido de las muestras arqueológicas. Por otro lado, la preparación de las muestras contemporáneas de referencia, y entonces iniciar el estudio comparativo de la muestra actual con la muestra arqueológica, y poder entonces llegar a la siguiente etapa, que es la más compleja: la interpretación de los datos. El muestreo y preparación de las muestras, esto implicó obviamente, como ya les mencioné, una etapa previa de análisis, lectura y revisión de los distintos análisis que se han hecho en otras partes del mundo, utilizando el cálculo dental como un material de estudio. Para empezar, la extracción de las muestras se hizo precisamente utilizando guantes y bisturí esterilizado, obviamente en espacios libres de corrientes de aire y polvo, para evitar aún más la contaminación. Se extrae la muestra y en este caso decidimos utilizar cápsulas de gel para llevarlos al laboratorio, de esta manera poder transportar las muestras delicadas al laboratorio. Sin duda, agradezco a la doctora Emily que me permitió desarrollar este análisis en su laboratorio, y obviamente se diseña una cédula de registro donde ya va acompañado del odontograma y se indica de qué parte del diente y de muela se está obteniendo la muestra de cálculo dental. Ya una vez que se obtienen estas muestras, se tiene el registro
y la procedencia de estas mismas se inicia con la etapa del procesamiento. ¿En qué consiste el procesamiento? En este caso, la muestra de cálculo dental, que puede ser mínima hasta de 0.01 gramos, se muele en un mortero de cerámica para posteriormente, ya pulverizado, se vierte en un frasco de vidrio conteniendo agua destilada y con una pipeta Pasteur se toma una gota de esa muestra y se coloca en el portaobjetos. Cada portaobjetos debe contener su registro, en este caso para poder saber la procedencia, y entonces se observa al microscopio óptico a distintos aumentos. Una vez que se han identificado a ojo del analista microrestos botánicos, las muestras se tienen que fijar, en este caso usando bálsamo de Canadá o gelatina glicerinada, y se comparan con los catálogos de referencia que se tienen disponibles. En el caso de la muestra de cálculo dental de la señora del barrio, encontramos los siguientes microrestos: fibras de estas formas en distintos aumentos, como se los estoy mostrando. Asimismo, estructuras celulares, cuya morfología es muy específica. Les pido que tomen atención en estas formas. Evidentemente, tuvimos que pasar, antes de ser pulverizada la muestra, la costra del cálculo dental dispuesta en la platina para el MED, y si ustedes observan en la superficie rasgos que nos indican precisamente que hay fibras o algún elemento orgánico en esta placa. Ya pulverizada la muestra, vemos que se encuentran estas fibras embebidas precisamente en esta costra de carbonato de calcio, ¿no? ¿Cuáles son los resultados hasta este momento preliminares de las observaciones hechas? Sí, encontramos fibras, pero ¿de qué tipo? Estructuras celulares, pero ¿de qué parte de la planta? El reto era difícil, es decir, era empezar a buscar en la literatura especializada datos que nos llevaran a relacionar lo que estábamos encontrando en las láminas con la literatura reportada. En este caso, el trabajo de Blondin y Juers nos dieron la pista: buscar en la anatomía celular o vegetal de las fibras de agave. Tomamos entonces, pasamos a la siguiente etapa del análisis, que implicaba la preparación de las muestras de las muestras contemporáneas, precisamente para tener elementos contra qué comparar. Bueno, se tomaron muestras de la cutícula de la superficie adaxial y abaxial de la hoja de maguey, asimismo del aguamiel, del pulque, de los residuos que se encontraron en los instrumentos e herramientas que se utilizan actualmente para raspar, asimismo las fibras ya secas del maguey, así como los contenedores actuales, que ahora son botellas de plástico y mangueras que sustituyeron el acopote, ¿no? Asimismo, me di la tarea de tomar una muestra del sarro de un bebedor actual que ha tomado por 35 años agua, miel y pulque, para saber qué estoy encontrando en su sarro, ¿sí? Evidentemente, de cada una de estas muestras se hicieron las preparaciones respectivas. Vean ustedes, de pulque, de aguamiel, del sarro del señor, ¿no? Y de las pencas mismas. Aquí están, esta es la muestra en los frascos, y estas son las preparaciones, en este caso con gelatina glicerinada. Iniciamos entonces el estudio comparativo de acuerdo con los registros que Blondin y Juers están reportando para el estudio de 30 especies del género agave, en los cuales solo en 5 se habían encontrado estas estructuras, exceptuando agave salmiana, que es el maguey, que se reconoce en México como la especie que produce una mayor cantidad de aguamiel. Entonces, las fibras y estructuras celulares que encontramos en las muestras de referencia y en las arqueológicas corresponden al género de agave salmiana, reconocida, obviamente, como ya les dije, como una de las especies pulqueras más importantes en México. Esta especie fue reconocida por el doctor Abisaí García, experto en agaváceas. Él hizo la identificación de las muestras que yo tomé. Evidentemente, al encontrar en las muestras arqueológicas células lignificadas y fibras de agave, no podía suponer que la señora del barrio se la pasó tomando pulque. Hay distintas formas de consumo: a través del aguamiel,
del mezcal, de este dulce, ¿no? Que no es más que la fibra, que es cocida en horno y que es muy dulce y que se consume actualmente. Evidentemente, también el pulque. Perdón. Ya una vez reconociendo qué tipo de estructuras correspondían a lo que estábamos observando, volvimos a revisar las láminas, fibras y células encontradas en el aguamiel y el pulque. Vean ustedes. Fibras y células presentes en el bagazo del agave, es decir, en todos los instrumentos, ya sea en los raspadores, en la manguera que se utiliza para extraer el aguamiel, asimismo en los contenedores. Observen la morfología de estas estructuras. Asimismo, encontramos los denominados rafidios, que no son más que los cristales de oxalato de calcio que son solubles en agua y que muchas veces en los contextos arqueológicos no logran conservarse. ¿Qué estamos encontrando? En el tártaro dental de la señora del barrio, células epiteliales, fibras, estructuras celulares, vean esta, asimismo este tipo de fibras y los rafidios. Si comparamos con los esquemas que presentan Blondin y Ewers para 5 especies del género agave, pues encontramos estas constantes en el tártaro. Sin duda, las conclusiones preliminares por el momento son las siguientes. La recuperación, identificación y análisis de los microrrestos botánicos sí proporcionan información relacionada con el consumo de los recursos disponibles en el Valle de Teotihuacán. Evidentemente el maguey es un recurso omnipresente, abundante, que sin duda se estuvo consumiendo desde tiempos tempranos. Por otro lado, hasta el momento hemos podido reconocer la presencia de fibras y células lignificadas, así como rafidios, en agave salmeana, especie de maguey del que se extrae el aguamiel para la producción de pulque. Sin duda el maguey no solo era un recurso importante para la producción de la bebida embriagante, también se consumía de manera más amplia y socializada a través de su forma líquida, que es el aguamiel, asimismo masticando la piña o corazón del maguey. La importancia de este trabajo radica no solo en la obtención de la evidencia, sino que puede proporcionar, además de manera adicional, un panorama general de las prácticas alimentarias al final de la existencia de la ciudad del Clásico, es decir, en el colapso. Sin duda, las posibilidades de desarrollar esta técnica es bastante prometedora, pero obviamente, como ustedes pueden observar, implica un trabajo largo, detallado y muy lento, porque hay que buscar siempre las colecciones de referencia actuales para poder comparar con lo que estamos encontrando arqueológicamente. Este trabajo no fue posible sin el apoyo, en este caso, de la doctora Emily, quien me permitió en las instalaciones del Laboratorio de Paleobotánica realizar estos trabajos, a Verónica Ortega, porque me permitió participar y colaborar en su proyecto, asimismo al doctor Emiliano Melgar por los análisis proporcionados a partir de su trabajo en Piedra Verde, asimismo a todos los demás miembros de los agradecimientos, como es Estela Sandoval, con quien me proporcionó información relativa a la anatomía vegetal, a Bisaí García, que me ayudó en la identificación de la especie, así como al proyecto arqueológico Barrio Oaxaqueño. Muchas gracias.